Lo que estás a punto de ver no es una fábula, ni una historia inventada. Es real. Un gigante marino, pacífico, casi mágico, que está desapareciendo frente a nuestros ojos, y nadie está hablando de ello. Hoy te voy a contar la historia de uno de los animales más nobles, enigmáticos y olvidados de nuestro mar Caribe. Un ser que parece sacado de un cuento de hadas. O quizás de una antigua leyenda de marineros. Estoy hablando del manatí del Caribe. Sí, ese gigante apacible que parece una mezcla entre foca, vaca y elefante, pero que no es ninguno de ellos. Acompáñame a sumergirnos, literalmente, en su mundo. Un mundo tranquilo, silencioso, donde el tiempo parece detenerse bajo el agua. El manatí del Caribe, también conocido como Trichechus manatus, es un mamífero marino que habita las costas tropicales del Atlántico Occidental. Su aspecto bonachón, su comportamiento tímido y su nado sereno lo han convertido en el favorito de muchos científicos y buzos, aunque, irónicamente, muy poca gente sabe que existe. ¿Sabías que muchas de las leyendas sobre sirenas nacieron gracias a encuentros con manatíes? Los antiguos marineros, después de meses en alta mar, veían estas criaturas moverse lentamente cerca de la superficie, y entre el cansancio y la fantasía, juraban que eran mujeres mitad pez. Así de especiales son. Pero más allá de los mitos, el manatí es real, y hoy está en peligro. Su historia no es solo un viaje por su biología, sino también una advertencia sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiar el destino de una especie entera. Vamos a conocerlo de cerca, desde cómo vive hasta cómo sobrevive. El cuerpo del manatí es como un submarino viviente, largo, robusto y redondeado. Puede alcanzar los 4 metros de largo y pesar más de 600 kilos. Su piel es gruesa, grisácea, y muchas veces está cubierta de algas que crecen sobre su lomo. No tiene orejas visibles, pero su sentido del oído es muy agudo. Tampoco tiene patas traseras. En su lugar, posee una gran cola en forma de paleta que usa para impulsarse con gracia por el agua. Sus aletas delanteras, que parecen brazos cortos, tienen uñas pequeñas. Con ellas, el manatí puede sostener ramas de mangle o rascarse suavemente el cuerpo. Pero lo más adorable es su cara. Un hocico grande, arrugado, siempre en movimiento, cubierto de pequeños pelos. Con él, arranca plantas, filtra alimento y se comunica. Y sí, porque aunque parezca un animal solitario y callado, los manatíes emiten sonidos. Chillidos, chirridos, susurros. Especialmente entre madres y crías. Esa relación entre madre e hijo es fuerte. La hembra cuida de su cría con dedicación durante más de un año. Le enseña dónde alimentarse, cómo respirar. Cómo sobrevivir en un mundo cada vez más amenazante. Lo más increíble es su naturaleza pacífica. El manatí no tiene depredadores naturales. No ataca, no huye, simplemente nada. Su ritmo es lento, pausado. Parece meditar cada movimiento. Y tal vez, por eso mismo, su mayor amenaza no viene de otros animales, sino de nosotros. Los manatíes habitan en aguas cálidas, poco profundas, donde abunda la vegetación. Los encontramos en ríos, lagunas costeras, estuarios y manglares que conectan con el mar Caribe. En Colombia, por ejemplo, viven en lugares como la Ciénaga Grande de Santa Marta, el delta del río Magdalena y zonas de Córdoba y Sucre. Pero ese paraíso natural donde han vivido por siglos está desapareciendo poco a poco. Cada año, más zonas húmedas son drenadas, contaminadas o convertidas en cultivos, ciudades o caminos. Y lo peor es que muchas de estas transformaciones pasan desapercibidas. ¿Quién piensa en un manatí cuando se construye una carretera o se vierte desecho industrial en un río? Lo cierto es que el manatí depende completamente de su entorno. Si el agua se contamina, si la vegetación desaparece, si los motores de las lanchas pasan por donde antes había silencio, el manatí sufre. Y muchas veces muere. Uno de los peligros más frecuentes son las colisiones con embarcaciones. Al ser animales lentos y silenciosos, no pueden huir a tiempo. Muchas veces los motores los golpean o cortan su piel. Incluso hay crías que quedan huérfanas tras un accidente así. También quedan atrapados en redes de pesca, donde se asfixian. O son cazados ilegalmente,
porque su carne es muy apreciada en algunas regiones, a pesar de estar protegidos por la ley. Y entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible que una criatura tan inofensiva esté tan amenazada? Para entender lo especial que es el manatí del Caribe, hay que mirar cómo se alimenta. Este gigante marino es un herbívoro estricto. No come peces, ni moluscos, ni nada que provenga de otros animales. Su dieta se basa exclusivamente en plantas acuáticas, pastos marinos, algas, hojas de mangle, lirios y hasta vegetación flotante. Un manatí adulto puede llegar a consumir entre el 10% y el 15% de su peso corporal en vegetación al día. Es decir, si pesa 500 kilos, puede comer hasta 75 kilos de plantas. Y lo hace de forma tranquila, paciente, como si fuera un jardinero del agua, podando los rincones sumergidos del Caribe. Pero no solo se alimenta, con su voraz apetito, cumple una función ecológica vital. Ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Evita que ciertas plantas invadan por completo lagunas y canales. Y al remover el fondo al comer, favorece el ciclo de nutrientes del agua. Es como si el manatí no solo viviera en su hábitat, sino que lo cuidara. Lo cultivara. Lo mantuviera saludable para los demás seres que lo habitan. Y aquí viene otro dato hermoso: cuando los manatíes duermen, flotan. No se hunden. Se quedan cerca de la superficie o ligeramente sumergidos, descansando como si flotaran en un sueño. Pueden aguantar la respiración por varios minutos, y cuando necesitan aire, suben lentamente, inhalan y vuelven a su quietud. No hay agresividad en ellos. No hay prisa. Solo un silencio que parece pedirnos, con urgencia, que los dejemos vivir en paz. El ciclo de vida del manatí está lleno de paciencia. No se reproducen con frecuencia, ni en grandes cantidades. Alcanzan la madurez sexual entre los 3 y 5 años de edad, y cuando una hembra entra en celo, suele atraer la atención de varios machos a la vez. Esta escena puede durar días, con varios manatíes persiguiéndose suavemente por el agua en un ritual que parece más un juego que una competencia. Una vez fecundada, la hembra inicia una larga gestación. Entre 12 y 14 meses de espera. Al final, nace una sola cría, que pesa entre 30 y 40 kilos y ya sabe nadar desde el primer instante. El parto ocurre bajo el agua, pero la madre ayuda al recién nacido a salir a la superficie para respirar por primera vez. Lo más emotivo es la relación entre madre y cría. La madre lo amamanta, lo guía, lo protege. Se comunican con sonidos suaves, se rozan con ternura, y pasan juntos hasta 2 años. En ese tiempo, el pequeño aprende a alimentarse, a moverse, a reconocer su entorno, y sobre todo, a sobrevivir. No hay manadas ni familias numerosas. Los manatíes son animales solitarios, aunque a veces se reúnan en pequeños grupos. Pero la conexión entre madre e hijo es fuerte, casi humana. Ese vínculo es vital para la supervivencia de la especie. Si la madre muere, por una lancha, una red, o la caza, la cría queda indefensa. Muchos manatíes bebés han sido encontrados varados, desnutridos, sin rumbo, y aunque hay centros de rescate que los cuidan, ninguno reemplaza el amor de su madre, así de frágil es su mundo. A estas alturas, ya conoces al manatí del Caribe, un ser noble, lento, silencioso, y profundamente conectado con su entorno, pero ahora hablemos de algo urgente: su estado de conservación. Aunque no lo creas, el manatí está en la cuerda floja. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está catalogado como especie vulnerable, y en algunas regiones, como en Colombia, incluso se le considera en peligro crítico de extinción. ¿La razón? Somos nosotros. La destrucción de humedales, la contaminación, las redes de pesca, las lanchas rápidas, la caza ilegal. Todo eso ha reducido su población de forma dramática en las últimas décadas. Antes era común verlos en muchas zonas del Caribe. Hoy, hay comunidades que no han visto un solo ejemplar en años. Y sin embargo, no todo está perdido. Existen fundaciones, investigadores, y comunidades locales que han comenzado a actuar. En Colombia, por ejemplo, organizaciones como la Fundación Omacha rescatan manatíes huérfanos, los cuidan y los reintroducen en su hábitat. También educan a los pescadores, enseñan a los niños, crean conciencia. En México, en Florida, en Puerto Rico, hay reservas donde se protege su hábitat.
se han creado rutas para evitar que las lanchas los atropellen. Y poco a poco, muy poco a poco, el mensaje comienza a llegar. Los manatíes no son monstruos marinos, ni simples curiosidades. Son parte esencial del equilibrio ecológico. Salvarlos no es un acto de caridad. Es un acto de justicia. Pero más allá de su biología, de su conservación o sus amenazas, el manatí del Caribe representa algo mucho más profundo. Es un símbolo de lo que estamos perdiendo sin darnos cuenta. Mientras nos enfocamos en lo que corre, vuela o ruge, olvidamos que también existe belleza en lo que simplemente flota. El manatí no impresiona por su fuerza ni por su velocidad. Lo hace por su calma, su gentileza, su capacidad de vivir en equilibrio con el entorno sin alterarlo. Y quizás, eso es justo lo que necesitamos aprender en estos tiempos, a coexistir sin destruir. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los manatíes despiertan tanta ternura en quienes los conocen? No es solo por su apariencia. Es porque al observarlos, recordamos que hay una forma de existir sin violencia, sin prisa, sin ruido. El manatí no compite, no domina, no impone. Simplemente está. Se mueve con el agua, se alimenta de ella, la respeta. Esa lección silenciosa es más poderosa de lo que parece. Nos habla de humildad, de respeto, de volver a mirar la naturaleza con los ojos de un niño. Y por eso este animal, tan poco conocido, se convierte en un emblema. Un emblema de lo que todavía puede ser salvado. Porque aunque su situación es crítica, aún estamos a tiempo. Aún podemos protegerlo. Aún podemos cambiar su historia. Pero para hacerlo, primero hay que conocerla. Y ahora tú la conoces. Muchos se preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Y la respuesta es sencilla. Más de lo que imaginas. No necesitas ser biólogo marino ni vivir cerca del mar para marcar la diferencia. Basta con cambiar pequeñas acciones. Compartir este tipo de historias. Educar a los niños. Apoyar proyectos de conservación. Exigir leyes que protejan los ecosistemas. Porque cuando protegemos al manatí, también estamos protegiendo los ríos, los manglares, los peces, las aves y a nosotros mismos. Cada especie que desaparece es una pieza menos del rompecabezas del planeta. Y cuando ese rompecabezas pierde demasiadas piezas, el equilibrio se rompe. La buena noticia es que hay esperanza. Se han logrado avances. Se han salvado manatíes que hoy nadan libres gracias a la acción conjunta de personas comprometidas. Y cada historia de rescate, cada manatí liberado, es una victoria para la naturaleza. También hay algo profundamente humano en ayudar a una criatura que no puede defenderse sola. Es como si, al proteger al manatí, también estuviéramos sanando una parte de nosotros que ha olvidado cómo convivir con el mundo natural. Quizás por eso, cuando alguien tiene la suerte de ver un manatí en libertad, no lo olvida jamás. Porque hay algo mágico en ese momento. Algo que no se puede explicar con palabras, pero que se queda contigo para siempre. Y ahora que ya conoces su historia, te invito a imaginar algo. Imagina un futuro donde los manatíes no estén en peligro, donde los ríos estén limpios, donde los niños puedan ver a estos gigantes suaves nadando libres, sin miedo. Ese futuro no es utópico. Es posible. Pero requiere algo que a veces olvidamos. Voluntad colectiva. No basta con que unos pocos se preocupen. Necesitamos una red. Personas que amen, valoren y defiendan lo que aún tenemos. Personas que comprendan que proteger al manatí no es un acto aislado, sino una declaración de principios, el compromiso de no seguir destruyendo por ignorancia o indiferencia. El manatí del Caribe ha estado con nosotros desde tiempos antiguos. Nuestros ancestros lo conocían, lo respetaban, incluso lo dibujaban en sus cerámicas. Y nosotros, con toda nuestra tecnología y avances, estamos a punto de hacerlo desaparecer. ¿No es irónico? Pero todavía hay tiempo. Todavía podemos frenar la marea. Educar a las nuevas generaciones. Crear reservas. Restaurar los manglares. Cambiar la forma en que nos relacionamos con el agua. Y sobre todo, aprender a mirar con respeto a los seres que no tienen voz, pero sí un papel fundamental en el equilibrio del planeta. La historia del manatí aún no está escrita del todo.
Y tú, que estás escuchando esto, también eres parte de esa historia. Hoy conociste al manatí del Caribe. Supiste que es más que un animal grande y lento. Es un símbolo de paz, un sobreviviente silencioso. Una lección viviente sobre cómo coexistir sin destruir. Un ser que, pese a todo, sigue nadando entre las aguas turbias de un mundo que cambia demasiado rápido. Y ahora, la pregunta no es si podemos salvarlo. La verdadera pregunta es: ¿queremos hacerlo? Porque proteger al manatí es también proteger nuestra capacidad de asombro, nuestra conexión con la vida silvestre, nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. Es reconocer que en el fondo, todos estamos conectados. Que lo que le pasa al mar, le pasa a la tierra. Que lo que le pasa al manatí, nos pasa también a nosotros, así que la próxima vez que escuches hablar de los manatíes o veas una imagen de ellos flotando en silencio entre las algas, recuerda esto: ese ser aparentemente insignificante es un testigo del mundo que estamos dejando atrás. O del que aún podemos construir. La elección es nuestra. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar su historia. Y ojalá, desde donde estés, también decidas ser parte de su esperanza. Porque todavía hay tiempo, y el manatí, todavía está esperando. Detén el scroll. Antes de seguir viendo otro video, dedica unos minutos a conocer al ser más noble del Caribe. Haz clic, escucha su historia, y ayúdanos a salvarlo. Tu voz puede marcar la diferencia. Dale like, comparte, activa la campanita, y suscríbete para ser parte de esta causa, y no perderte más contenidos de valor.